Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Si ayer hablábamos de la rumorología de Vitalik Buterin, que también llega a las criptomonedas, hoy llegan, o bueno, ya habrán llegado, pero a estas nos llama bastante la atención las noticias catastrofistas. El martes terrible, el mercado de las criptomonedas pierde 25.000 millones de capitalización y caídas estrepitosas tanto de Bitcoin como de Ethereum, ¿vale? Y ahora la masacre del lunes nos pone un gráfico de capitalización de CoinMarketCap donde claramente la capitalización total del mercado de criptomonedas pues nos baja más o menos de los niveles 115.000 millones a los 90.000 millones, una bajada de 25.000 millones en el mercado de criptomonedas, de 117 a 92 aproximadamente. Y hay un incremento, bueno, del volumen más o menos se incrementa. Y bueno, pues nos habla de todo lo peor, de que tenemos que el precio del Bitcoin continúa bajando, que también se le une el precio de las criptomonedas, saca un pantallazo de CoinMarketCap de las últimas 24 horas, donde las mayores caídas de las criptomonedas se producen tanto en Ethereum como Ripple, como Litecoin, Ethereum Classics, NEM, BitShares y demás, ¿vale? Caídas bastante fuertes. Y también nos cuenta un poco la rumorología típica pues asociada a este tipo de cosas. O sea, tenemos por un lado rumorología a la cual se unen las famosas pues titulares o los famosos titulares de crack, de sangre en los mercados, etcétera, etcétera. Sí nos parece relevante que veamos pues toda la caída de capitalización y de caídas que tienen precio y de valoración el Ethereum, ¿vale? Que pasa, por ejemplo, de llegar más o menos a los $400 a acercarse a la zona de 200, y el incremento también en el corto plazo de la dominancia, digamos, de lo que es el Bitcoin, ¿vale? Bitcoin, que estaba en una dominancia del 38%, nos pasa aproximadamente al 42%, y en general habla de una caída bastante pronunciada en todas las altcoins, ¿vale? Que no nos dejemos llevar por el pánico, etcétera, etcétera. Bueno, pues típico noticia bastante habitual de los mercados tradicionales, ¿vale? Cuando hay crack en el petróleo, un crack en el oro, crack en los índices, crack en los bonos, pues sigue la misma dinámica. Pues aquí en este caso tenemos crack en las criptomonedas. A ver, el comentario no es tanto la noticia, como que habla de masacre del lunes, el martes terrible, etcétera, etcétera, sí, sino la dinámica de la noticia. La dinámica de la noticia es que pues que nos dejamos arrastrar por las noticias tradicionales, que son los cracks en los mercados bursátiles tradicionales, de acciones, de divisas, de materias primas, de bonos y demás, y lo trasladamos al mundo de las criptomonedas. Y trasladamos con el mismo efecto, es decir, solamente hablamos de la parte negativa, cosa que hay que estar bastante atentos. Es decir, la enseñanza del canal no es tanto recoger noticias de otros, sino como recoger ese tipo de información y transformarlo en algo educacional. Cuando empiezan a aparecer este tipo de noticias, lunes, masacre del lunes, martes terribles, pérdidas significativas, lo que podemos empezar a pensar es que podemos estar relativamente cerca de un suelo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, este triángulo que hablábamos del Bitcoin. Bueno, pues tenemos el máximo, está en la parte de arriba, tenemos velas rojas, y en la parte de abajo tenemos una parte de triangular, ¿vale? Tenemos un mínimo, este mínimo, y aquí tenemos el mínimo de la sesión del martes, está ligeramente por encima del mínimo de la sesión del lunes. Luego puede ser una pista claramente de decir, oye, ten cuidado porque no hay tanta profundidad en la caída. Lo mismo sucede con Ethereum. El mínimo, aquí la figura es ligeramente distinta. Si esto es un triángulo, esto es una bandera, ¿vale? Fijaos como la parte de arriba de la bandera, y aquí tenemos la parte de abajo
de la bandera que ya la he dilatado, pero el efecto es el mismo. El mínimo del lunes está ligeramente por debajo del mínimo del martes. Luego no es tan bajista como podríamos presuponer. ¿Qué tenemos que esperar? Tras varias noticias de masacre en los mercados, lunes sangriento, grandes pérdidas, pues hay que estar atentos porque después de la tempestad viene la calma. Luego nos dan unas ciertas pistas. Decir, oye, cuidado, que tras esto podemos ver que hay una posibilidad de que el mercado gire. Siempre hablamos de las famosas velas verdes. ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, pues la noticia nos traslada un mercado claramente en caída. Si nosotros vamos a CoinMarketCap, pues vemos que ha cambiado ligeramente la perspectiva. Lo que antes era perspectiva todo rojo, pues ahora empezamos a ver situación verde. Es decir, que en las últimas 24 horas de estos mínimos que se han producido aquí, pues ya empezamos a ver situación verde. Veremos, Bitcoin sube un poquito, pero ya el que más sube puede ser Ethereum, puede ser NEM, puede ser Dash, IOTA, Stratis, Zcash, Steam, Siacom, Golem. Es decir, ya empezamos a ver waves, answers, ya empezamos a ver movimientos bastante verdes. Luego, una noticia de martes a primera hora de mercados prácticamente como muertos y las criptomonedas y esto ya no puede ser, nos trasladan a algo que empieza una ligera resurrección. ¿Cuál es la otra queja que tenemos que tener? La otra queja que tenemos que tener tiene que ver con la capitalización de los mercados. Así como nadie, digamos, se ha hecho eco demasiado de, por un lado tuvimos en diciembre del año 2013 un máximo de capitalización de criptomonedas de 15.000 millones que no se volvió a superar hasta enero del 2017, o sea que han pasado más de 3 años. Fijaos, este es el máximo y el siguiente máximo se consigue superando el máximo anterior en 3 años. Pues claro, tras superar ese máximo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el mercado ha pasado de una capitalización de mínimos de unos 15.000 millones a llegar a los 117.000 millones, a multiplicar aproximadamente por 8, por 9 prácticamente, sí, o incluso por 10, por 10, una capitalización por 10, es decir, nadie se ha hecho eco de toda esta fuerte subida o no ha sido presa de unos titulares tan grandilocuentes, es decir, mucho menos grandilocuentes que otro tipo de titulares bajistas. Entonces, lo que está pasando ahora, y si nos ceñimos a la última parte del movimiento, en cuanto a capitalización, donde pasa de los 59.000 millones a los 117.000, 118.000, lo que tenemos ahora es pues algo bastante normal, que es una ligera corrección, ¿vale? Nos vamos a quedar con los últimos mes y medio más o menos. Lo que tenemos es que desde este mínimo que se marca el 27 de mayo, que duplica la capitalización, pues ahora tenemos una pauta correctiva. Entonces vamos a estar continuamente teniendo subidas fuertes, que nadie se va a hacer eco, unos más, otros menos, van a buscar excusas, van a buscar justificaciones de esas subidas, y luego lo vamos a tener pues periodos correctivos y lo que no nos gusta a ninguno, pero va a pasar más, periodos laterales de tiempo. Es decir, este año 2015, este año 2016, donde prácticamente el mercado se queda plano, que luego en el fondo no está tan plano, pero bueno, este parte que dura desde aquí, desde aproximadamente enero del 2015 a octubre-noviembre del 2015, donde el mercado está muy entre una zona de capitalización de los 3.000 millones a los 4.000 millones, pero bastante plano, pues ¿por qué no? Nos vamos a encontrar situaciones de este estilo. Entonces tendremos que aguantar. Aquellos que piensen en el medio y largo plazo, pues simplemente puede ser una buena oportunidad de acumular. Aquellos que sean traders, pues lo que tienen que estar es atento a los movimientos intradía. Enseñanza: cada vez que veamos titulares terribles,
tenemos que estar pendientes de que si no ese día o al día siguiente veremos muy probablemente cambios de tendencia en los mercados, y que no nos extrañe, después de la tempestad aparece la calma. Un abrazo y hasta siempre.